Bienvenidos a una nueva edición de Volvamos a la Palabra, desde el púlpito de la Iglesia Comunidad Cristiana de Adoración, la Iglesia del Centro, en Arecibo, Puerto Rico. Y ahora con ustedes, en la exposición de la palabra, el pastor Gadiel Ríos. Nosotros estábamos en una serie, vamos a continuarla, la serie Una vida piadosa, basado en un libro excelente de Jerry Bridges. Todo lo que usted consiga de él, cómprelo y léalo porque es excelente. Se llama La práctica de la piedad. Y el semestre pasado vimos que él nos habla que para poder desarrollar una vida piadosa hay dos cosas. Está la devoción a Dios, cuál es nuestra relación con el Señor, lo que yo siempre llamo aquí la relación vertical. Y esa tiene que resultar en un cambio de mi carácter. Yo no me puedo llamar cristiano si no me parezco a Cristo. Así que el carácter de Cristo va a ser formado en mí. Si yo me meto con Dios en devoción, eventualmente el Espíritu de Dios, su gracia, su palabra, las disciplinas espirituales que aprendimos, ¿se acuerdan? Oración, lectura de la palabra, el ayuno. Nadie quiere que yo vuelva a tocar el ayuno. Todas esas cosas van a ir cambiándome por dentro. Y va a cambiar así que va a cambiar mi carácter. Así que ya vimos cómo es ese cambio. No es un asunto de esfuerzo propio. Nadie puede cambiarse a sí mismo. ¿Usted está claro en eso, verdad? ¿Sí o no? Es el fruto del Espíritu. Es lo que el Espíritu viviendo en mí va a resultar o va a producir. Así que no es mío, es del Espíritu. Yo tengo que ir a la palabra a ver cuál es ese fruto del Espíritu, y puede ser que en mi vida natural yo tenga algunas de esas características en alguna medida, pero tenemos que entender que la medida nuestra nunca es la medida de Dios, porque todo lo que hacemos siempre está mareado o dañado por el pecado. Así que si yo soy bondadoso de por sí o soy amoroso, de todas maneras no necesariamente soy amoroso como Dios quiere amar. O soy bondadoso como Dios quiere ser bueno. Así que nosotros necesitamos que Dios produzca en nosotros su carácter. ¿Me entendió? Bien importante, porque cuando hablemos de todo esto, sigamos hablando. Usted lo que puede hacer es medirse, decir yo no tengo nada de eso, se frustra y dice yo nunca podré ser cristiano porque yo jamás llegaré a eso. Pues mira, ninguno podemos ser. Ninguno en esfuerzo propio puede cambiarse a sí mismo. Pero estamos aquí para escuchar lo que Dios dice y pedirle al Señor que haga lo que Él dice en mí. Amén. El único problema puede ser que yo no quiera que Dios bregue esa parte en mi vida. Ahí hay un problema. La primera que vimos fue la humildad, hace como 3 semanas atrás. La segunda que vimos, la última ocasión que nos vimos, fue el contentamiento. Diga conmigo, contentamiento. Yo dije que lo íbamos a continuar porque hay contentamiento en varias áreas. Contentamiento no es otra cosa que estar contento con lo que hay. La vez pasada vimos contentamiento con nuestra condición económica, material. Porque la Biblia tiene mucho que decir. Si no estuvo con nosotros, búsquelo. En las redes tenemos una aplicación para que usted pueda accesar la predicación, escucharla o verla, y puede bajar este bosquejo. Lo puede hasta leer mientras estoy predicando, ¿ok? Está ahí, está todo ahí. ¿Okay? Para usted y para el que usted se lo quiera enviar. Vimos contentamiento con nuestro asunto económico. La Biblia tiene mucho que decir acerca de nuestra condición económica, cómo estamos. Y vimos que el contentamiento económico o material en una persona que está llena de ese fruto del Espíritu es porque la persona puede creer y experimentar en su vida aquí y ahora. Escúcheme bien, la provisión de Dios para todas sus necesidades y la gracia de Dios para todas sus circunstancias. Diga conmigo, Dios me da su provisión y su gracia si estoy contento con Él. Vimos una cita que quise traerla de nuevo porque es que es demasiado buena. El autor Bridges en algún momento tiene esta cita. Dice, la persona piadosa ha encontrado lo que el avaro, el envidioso o el descontento siempre busca y nunca encuentra: satisfacción y descanso a su alma. La persona que no tiene el contentamiento de lo que Dios hace en su vida siempre está mirando para el lado. Hoy vamos a tocar ese tema otra vez.
Siempre envidia lo que el otro tiene. Nunca está satisfecho. Y no importa todo lo que consiga, todo lo que compre, todo lo que logre, siempre estará insatisfecho. Porque el contentamiento es un asunto del alma, que estás tratando de llenarlo con las cosas de la carne o del mundo. ¿Me entendiste? Súper importante. ¿Okay? Hoy vamos a ver contentamiento en otras dos áreas. Nuestro lugar o nuestra posición en la sociedad, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Porque acá hablamos de los ministerios y rápido vemos posiciones. ¿Quién está arriba del otro? Lo mismo pasa afuera. Y vamos a ver contentamiento con las circunstancias que nos han tocado vivir en la vida. Porque hay muchas cosas que estamos viviendo que no nos gustan. ¿Y qué Dios dice acerca de eso? ¿Quiere verlo conmigo? ¿Sí? ¿Ok? Vamos a ver primero, vamos a estar contentos con lo que somos. Dígalo conmigo, contentos con lo que somos. Digo pues, dice Romanos 12, 3 al 5. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. ¿A cuántos? Cada cual. Mira el que está a tu lado y dice, eso es para ti. Díselo. Eso es para ti. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Versículo 4, por ahí. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. El 5 dice, así nosotros, siendo muchos, ¿cuántos somos aquí? Muchos. Somos un cuerpo en Cristo y todos somos miembros los unos de los otros. Es un texto sumamente significativo. Si usted mira ese texto, se da cuenta por qué Jerry Bridges en el libro comenzó con la humildad, porque tenía que aplicarla después acá. Para estar contento con lo que soy, lo que tengo, necesito la humildad de Dios. ¿Ok? ¿Cuál es lo contrario? El orgullo. Y nosotros somos bien orgullosos. Él empezó con la humildad, escucha eso. Con la humildad porque era necesario es la base de todo lo demás. Si usted recuerda cuando definimos humildad decía, la virtud de conocer las limitaciones y las debilidades de uno mismo. Y actuar de acuerdo con eso que hemos conocido. La humildad es saber quién soy, lo que tengo, lo que doy, lo que no tengo, lo que no doy, y vivir de acuerdo a esa verdad. ¿Ok? Contrario a eso es la deshonestidad o la hipocresía. Yo trato de montar lo que no soy y trato de decir que soy lo que no soy o que tengo lo que no tengo. Y vivimos en un engaño terrible que es cansón. Horrendo. La palabra dice, por favor, entiende lo que eres y vive de acuerdo a eso. El envidioso. ¿Qué es el envidioso, gente? Fíjense. Todos hemos sufrido de eso. Se lo dije la vez pasada y lo voy a repetir. Todos sufrimos de problemas de envidia. Si no, la Biblia no lo diría. Lo que pasa es que hay algunos que tienen un grado superlativo. Y no pueden ver absolutamente nada bueno en nadie porque se comen por dentro. Y yo quiero que usted sea bien sincero con usted mismo porque esto es una de las raíces de amargura más terribles en el corazón. No es feliz. No es feliz si uno no puede ver feliz a nadie más. Y gente que inmediatamente, ¿qué pasa? Tú le ves la cara, tú le ves cómo se le cambia el rostro. O cuando tú empiezas a hablarle de algo bueno que te pasó a ti, te tienen que cortar la conversación para hablar algo bueno que ellos tienen. Ese es el envidioso. El avaro es parecido. Yo quiero lo que todo el mundo tiene. Si tú tienes algo bueno, yo quiero algo mejor que lo tuyo. Si tienes algo, yo quiero lo tuyo. Nunca estoy feliz con lo que tengo. Padre, mira el marido que me diste. Mira el marido que le diste a esa mujer. El avaro, el envidioso siempre va a estar molesto. Escuche, estamos hablando de contentamiento. El avaro, el envidioso siempre va a estar molesto porque desea lo que otro tiene. No soporta las ventajas del otro y no puede celebrar las bendiciones del otro. Es bien importante que tú te mires a ti mismo por dentro. Cuando nadie te ve, Dios te está viendo.
Entonces mucha gente que no le gusta estar solos, quieren siempre tener algún ruido que no les permita pensar con su cabecita, escuchar su voz. Usted tiene que de vez en cuando quedarse solo y decirle: Dios, destapa. Con un escarpelo, abre por ahí. Corazón abierto y déjame ver. Hay gente que sabe que cuando otra persona tiene algo, no lo soporta en el corazón. Eso es pecado delante de Dios. Y Dios no quiere sanar de eso. Porque quien único sufre por eso es usted o yo. Porque no estoy contento con mi condición. El único que sufre soy yo. ¿Ok? El humilde, a diferencia del avaro, el envidioso, el egoísta, el humilde conoce quién es, conoce qué posee, qué no posee y vive feliz. Y vive acorde con esa verdad. Yo sé hasta dónde puedo llegar y dónde no. Yo sé las cosas que tengo y las que no tengo. Y vivo acorde a esa verdad. Porque está contento con lo que Dios nos concede. ¿Me entendió? Ese texto que acabamos de leer, déjenme volvérselo a leer bien rápido. Lo voy a leer yo bien rápido, ponlo ahí. Digo pues por la gracia, hay 5 principios que están ahí. Están uno detrás del otro y Pablo los pone, yo quiero que te los lleves hoy. 5 principios para el contentamiento con mi posición en la vida. Digo pues por la gracia que me es dada, cada cual que esté entre vosotros, 1, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. 2, que piense de sí con cordura. 3, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros. 4, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos como un cuerpo en Cristo. 5 principio, y todos somos miembros los unos de los otros. Permítame dárselos bien rápido. Primer principio, no nos creamos más de lo que realmente somos. Mire al que está a su lado ahora, mírelo por favor. Dígale: ubícate. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ubícate, mijo. Ubícate, mija. ¿Ok? No te creas más de lo que realmente eres. Lo contrario es importante, o el corolario, como se dice. No te creas menos de lo que eres. Porque la humildad es reconocer lo que Dios me ha dado. Porque ahorita vamos a hablar un poco de eso. Reconocer lo que Dios me ha dado, porque Dios me lo dio por una razón. Y yo no le puedo faltar el respeto a Dios por lo que me dio. Aleluya. ¿Ok? Reconocer lo que no me ha dado, pero reconocer lo que sí me ha dado. Porque en ambas cosas yo tengo que trabajar. No en una sola. Bien importante. Así que yo voy a reconocer quién soy, lo que no soy. Segundo principio que te leí ahí. Reconoce tus habilidades, tus talentos, tus gracias y tus limitaciones. ¿Ok? Tercero, reconoce que todos esos talentos, tus gracias y tus limitaciones te las dio Dios. ¿Alguien me está escuchando? Repítalo conmigo. Mis talentos, mis gracias y mis limitaciones me las dio Dios. Y por lo tanto yo tengo, cuarto principio, yo tengo que aceptar la función que Dios me asignó en la vida. Dice ahí que es un cuerpo, pero cada uno tiene una función. Y no solamente te voy a hablar de la iglesia, piensa en tu trabajo, piensa en tu familia, piensa en la calle donde tú vives, en la sociedad que tú estás aquí. Tú y yo tenemos funciones para bendecir, siempre es para bendecir. Y tenemos limitaciones para que no nos excedamos lo que Dios nos dio para bendecir. Porque si yo quiero lo que otro tiene, yo no voy a bendecir a nadie, porque no lo tengo. Y entonces quizás lo que tengo lo desprecio y tampoco bendigo a nadie. Y tú tienes una función en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Mírenme aquí a los ojos ahora. Se supone que esto está lleno de gente que trabaja con diligencia, con dignidad, con respeto. Que bendice a su jefe, que bendice a sus compañeros. Si usted es supervisor, que bendice a sus subordinados,
Que ellos no lo ven a usted y ven la quinta pata del diablo entrando por la puerta. Que lo ven a usted y dicen, qué bendición que esté en mi jefe. Es estricto, es serio, pero es amoroso, es justo, es razonable. Mantiene la paz en este lugar. ¿Me está entendiendo? De eso estamos hablando. Es que en toda área de mi vida, yo tengo que entender lo que Dios hizo conmigo, qué me dio, qué no me dio, y tengo que actuar con eso para su gloria. Y al final del día, fíjense cómo termina ese texto, y que somos miembros los unos de los otros. En el mundo, la lucha y la competencia es por ser el primero. En el Señor, la meta, escuche, usted sabe, la meta es llegar arriba. La meta es lograr tal cosa. En el Señor, la meta es lograr someterme a los demás. Que tú vienes de la calle listo para ser el mejor, el más grande. Y cuando llegas aquí y conoces cómo es esto, pues yo quiero un ministerazo. Yo voy a ser el obispo apostólico intergaláctico. Y entras aquí buscando cómo te acomodas, cómo subes, cómo creces para que te vean. Porque tú tienes que ser el mejor en todo. Quizás te lo enseñaron. ¿Ok? Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a echar para adelante, a crecer. ¿Verdad que sí? Yo no estoy hablando aquí de no crecer. Usted crezca, usted estudie, haga dinero, haga todo lo que necesite. Pero la Biblia dice que la actitud de tu corazón es que vas a llegar a un punto donde la humildad de Dios va a matar tu egoísmo, tu orgullo, tu guille en español. Y te va a enseñar a someterte a los demás. El que quiera ser grande en el reino, sirva a los demás. Me encanta otra cita de Jerry Bridges, se la traje aquí. Nuestro deber no es decidir qué queremos ser o qué queremos hacer en la vida. Nuestro deber es descubrir, en base a las capacidades y talentos que tenemos, lo que Dios quiere que seamos y lo que Dios quiere que hagamos. Son dos mundos diferentes. Lo repito, nuestro deber no es nosotros decidir qué vamos a hacer y qué queremos hacer y hacia dónde vamos. Es descubrir lo que Dios quiere que yo sea. Descubrir lo que Dios quiere que yo haga. Dios solamente va a bendecir lo que Él ha designado para ti. Lo demás que intentes, puede estar toda la vida con el ministerio Dios solo me usa a mí, Inc., que no va a ser de bendición. Porque Dios solo va a bendecir lo que Él ha bendecido ya en tu vida. Y si tú decidiste ser más inteligente que Dios, te quedaste atrás. Puedes pasar toda la vida en la iglesia perdiendo tu tiempo. Ministerialmente hablando, estoy diciendo. Y Dios esperando por ti. Y termina esa cita, la brutal. Repítela conmigo. El contentamiento no radica en ser el primero, sino en ser fiel. Yo estaré contento haciendo lo que Dios quiere que yo haga, aunque eso sea lavarle los pies a mis hermanos. Eso va en contra de todo lo que tú tienes en tu corazón, porque nosotros tenemos la raíz del pecado, y la raíz del pecado es la rebeldía y el orgullo. Satanás se enalteció contra Dios y quería el primer lugar. Y tú y yo todos venimos con eso. Y todos necesitamos que Dios bregue con nuestro corazón para que aprendamos a ser humildes y estemos contentos con su gracia. Amén. Yo quiero que usted entienda que voy a estirar un poco el chicle aquí, pero eso es lo que le pasó, o lo que me parece a mí que pudo haberle pasado en la parábola de los talentos a aquel que escondió su talento. Si usted se da cuenta, llegó el dueño del lugar, ¿se acuerdan? Me voy un viaje lejos y le dio a uno ¿cuántos talentos? Mateo 25, 14 al 30, esta tal lo leen. Le dio 5 talentos. Y a otro le dio 2, y a otro le dio. Y el de 5 se fue a trabajar con lo que tenía. Y el de 2 se fue a trabajar con lo que tenía. Y el de 1, ¿qué hizo? Yo puedo inferir, quizás yo esté mal, eso lo preguntaré al Señor después, que se enchismó.
Pero ¿y por qué aquel tiene eso? ¿Y por qué aquel está haciendo eso y me diste esto? Pues sabe que no voy a hacer nada. Y dice que guardó el talento debajo de la cama. Y cuando llegó el rey, o el dueño del lugar, encontró que los que habían puesto a trabajar su talento se había ¿qué? Multiplicado. Hay que trabajarlo. La humildad es parte. Yo necesito saber qué Dios me dio, qué yo tengo, pero después que está ahí hay que meter mano a trabajar con eso. ¿Sí o no? Para eso están las disciplinas espirituales, para eso está el estudio, para eso están todas las cosas. Y lo que Dios te ha llamado en tu vida ministerial, aquí en tu vida de iglesia, en tu vida de trabajo, hay que meter mano, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que aprender, hay que crecer, siempre. Y Dios bendice la obra de tus manos, dice la palabra. Él va a multiplicar la obra de tus manos. Tú haces lo que Él te mandó a hacer, Él va a multiplicar la obra de tus manos. Te dio un negocio en la mano, métele mano, trabaja duro, estudia, levántate temprano, lo que tengas que hacer, Dios multiplicará la obra de tus manos. Pero cuando tú te molestas con lo que te dieron y lo escondes, te pierdes dos cosas. La multiplicación que venía para ti, porque el que tuvo uno, si hubiera trabajado con él, hubiera terminado con. Y segundo, la bendición y el gozo del Señor. De su Señor, de su jefe. Dice la Biblia que llegó y se puso gozoso con el que tenía 5 porque ahora tenía 10. Gozoso con el que tenía 2 porque ahora tenía 4. Y cuando ve el que tenía 1, dijo, esto es tuyo, esto. No sé si usted entiende lo que él dice. A mí me dio miedo porque esto son cosas tuyas, a ti no te gusta que no se pierda, yo lo escondí. Así que yo no hice nada. Toma lo que es tuyo. Mucho cuidado. Ese hombre tenía falta de contentamiento con su condición. No creyó en la sabiduría de Dios. ¿Ok? No creyó en la sabiduría de Dios. Le faltó el respeto. Digo, en este caso al dueño de la finca esta, ¿no? Pero si tú lo traes a tu vida espiritual, es faltarle el respeto a Dios. ¿Por qué no me diste aquello? ¿Por qué no tengo ese ministerio? ¿Por qué no tengo esa casa? ¿Por qué no soy así? ¿Por qué no soy asado? Muchas tristezas en nuestra vida, gente, ocurren por esto mismo. Muchos dolores a través de nuestra vida ocurren por el orgullo, por la vanidad, por el egoísmo. Yo quiero todo para mí. Envidia, ya hablamos de eso. Los celos. Y esas cosas se interponen en las relaciones interpersonales, en tu trato con los demás. Por eso te hablé del trabajo, te hablé de tus vecinos, en tus relaciones ministeriales aquí, tus relaciones sociales, ¿dónde tú estás? ¿Cuál es tu posición social en la vida? Tus relaciones profesionales, volvemos al trabajo. Pero si usted aplica esos 5 principios bíblicos en todas las áreas, en todas, trabajo, casa, estudios, universidad, negocio, familia, matrimonio, relaciones con los hijos, tú aplicas esos principios, sé quién soy, sé lo que Dios me ha dado, sé lo que Dios no me ha dado, y busco hacer mi función para su gloria. Dios nos va a prosperar, ¿usted lo cree? Dios nos va a prosperar. Dios va a prosperar nuestra vida y va a alcanzar mucha gente a través de nosotros. No hay nada más hermoso que ponernos en la perfecta voluntad de Dios y convertirnos en una vasija que Él llena para dispensar bendición a los demás. Donde estás y en lo que eres en este momento. Que tú quieres más, brega con lo que tienes, que Dios te va a multiplicar. Pero no trates de saltarlo. Sé fiel en lo poco. ¿Te acuerdas de ese otro texto? Sé fiel en lo poco y en lo mucho te voy a poner. Fuiste fiel en lo poco, te di alguito. No lo tuviste en poco, metiste mano. Bregaste hasta el final, le sacaste el 100 por 1. Cuando la Biblia habla del sembrador que tiró la semilla y dice que en el lugar de la semilla buena, escuche esto, en el lugar donde el terreno estaba bueno, porque hay otros 3 terrenos que la semilla se pierde, pero en el que está bueno, mini la iglesia, tiró la semilla y algunos dieron fruto al 100, al 60 y al 30. Hasta aquí adentro hay gente que no da el doble. Que lo que Dios le da no lo multiplican totalmente. Dios lo sabía, pero te llama a que te multipliques totalmente, a que te gastes para Él y Él te va a bendecir. Por favor, llévese eso a su corazón. Yo quiero que usted vea que este problema existía desde la iglesia primitiva. Un solo ejemplo te voy a buscar y es en la 3ª epístola de Juan. Juan le escribe a un amado de él, ¿verdad? Un colaborador que se llama Gallo.
y le dice a Gallo que tú eres bien bueno, gracias por hacer lo que haces. Gallo era un hombre bien hospitalario y cada vez que venía, recuerde que esto eran iglesias en diferentes ciudades y había ancianos en las iglesias dando doctrina y ayudando a la iglesia, y había apóstoles y profetas y predicadores y evangelistas caminando de ciudad en ciudad. Y esta gente cuando llegaba a una ciudad necesitaban que los acogieran en una casa, que les dieran comida, que los dejaran bañar. Predícanos aquí, te damos una ofrenda y sigue por ahí para abajo. Eso empezó desde el principio de la iglesia primitiva. Y Gallo era uno de esos que siempre abría su casa para la gente que llegaba. ¿Ok? Y él le habla a Gallo de que Gallo está en una iglesia que tiene un grave problema. Escúchelo. Tercera de Juan 1. Voy primero al 5, luego del 9 al 10. Tercera de Juan 5 es el amado. Ese amado es Gallo. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Él dice, Gallo, gracias. Gracias por ayudar al reino. Tengo problemas que hay otra gente en tu iglesia que no lo hace. Míralo ahora. Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, no le ponga ese nombre a ninguno de sus hijos, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. ¿A dónde está escribiendo Juan? A la iglesia. Y este muchachito, que parece que era un líder, dice, le gusta tener el primer lugar. No nos recibe. ¿Por qué no recibe a Juan ni a los que Juan envía? Porque sabe que está mal, que lo van a corregir, pero le agarró el control. Estamos hablando de una congregación que el apóstol Juan dirigía. Y usted esté sinvergüenza, hermano, en la fe, que se enseñoreó de esa iglesia. Recuerden cuando Jesús le dice a sus discípulos, en el mundo los reyes, los príncipes se enseñorean de los pueblos, pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande, sirva a los demás. Pero eso es un ejemplo de enseñoreo. Dame el versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, ¿se acuerdan que Juan es el discípulo amado, verdad? Todo el mundo ve a Juan así, tan lindo, tan jovencito, dando besitos. Mira lo que dice ahí. Le recordaré las palabras que hace parloteando, bla, 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 bla. Con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Secuestró la iglesia para él. Y si llega alguien de afuera que viene a bregar en contra de mi autoridad, lo voto. Y Juan tiene que escribirle a Gallo y decirle, tengo este problemita, Gallo, cuando yo llegue, le voy a decir 2 o 3. Voy a decir hasta el mal que va a morir. Deja que llegue, que lo voy a poner en orden. Paso número, porque envío gente a predicar y no los recibe. Y si alguien de la iglesia los quiere recibir, los vota. Lamentablemente, como la historia nos ha enseñado repetidamente, lamentable. En el contexto de la iglesia, escúcheme, a veces es muy fácil que un narcisista, egoísta, arrogante y depredador logre con astucia subir posiciones para luego enseñorearse de la grey y sacarle ventaja. Si usted no lo cree, lea la segunda epístola de Pedro, lea la epístola de Judas y ya leímos la tercera de Juan. Y Pablo es igual. Estamos hablando de 30 años después que Cristo murió y resucitó y se fue. Ya la iglesia estaba llena de esto. Los apóstoles están a punto de morir y tienen que empezar a escribirle a la gente. Ojo visual, por favor. Mire cómo lo dije. Narcisistas, arrogantes, depredadores. Que estemos claros, esos no son pastores de la iglesia. Esos son lobos vestidos de ovejas. Que se treparon no para servir, sino para ser servidos. ¿Ok? Y como yo quiero que ustedes como iglesia escúchenme bien, somos una congregación de Dios en este lugar. No crea que nosotros estamos exentos de eso. Porque iglesia que no está velando en oración y ayuno, estas cosas llegan. Usted tiene que recordar que lo que hacemos en la obra del Señor siempre es una guerra espiritual, ¿sí o no? Es una guerra espiritual en contra del diablo, del mundo, pero también dice la Biblia que de la carne, de gente que viene con malas intenciones.
Yo necesito que cada día estemos en vela, orando, ayunando y con el mazo dando, clean, 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 para no permitir que esas actitudes en esta casa tomen lugar. Una cosa más te voy a decir hoy, que estés contento con la circunstancia de vida que tienes hoy. Y eso es bien difícil. Tú y yo vivimos en un mundo caído. Cuando la Biblia habla de mundo caído, es que el Génesis, en esos primeros 2 capítulos de Génesis, el mundo no era como es ahora. No había dolor, no había sufrimiento, no había muerte. Estábamos directos con Dios hablando y de momento el pecado entró, cerró nuestra entrada al mundo espiritual y nos dejó aquí en este lugar de tristeza y dolor. Romanos 8:20 lo dice de una manera bien linda. Ponme por ahí Romanos 8:20, por favor. Y dice, porque la creación fue sujetada ¿a qué? La palabra es un poco rara, está en Reina Valera, pero si usted busca otras versiones, dice a frustración. ¿Okay? La creación, todo lo que Dios hizo ahora está frustrado. No por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Dios va a cambiar todas las cosas un día. Pero en este momento, lo que ocurre acá abajo es vanidad, es frustración. Por eso en Eclesiastés, ¿cuántos han leído el libro de Eclesiastés alguna vez? Eclesiastés es un libro de mucha sabiduría. Se entiende que Salomón está en una depresión mayor, por sinvergüenza de hecho. Y Salomón se da cuenta que ha metido las patas hasta joven en su vida. Y que todas las bendiciones que Dios le dio, él las mal utilizó. Y está en ese momento que él quiere volverse a Dios, pero todavía la cosa está fuerte, léalo. Y ese es el momento que él dice, todo es vanidad. Todo lo bueno que tenía en ese momento él le apestaba. Y Dios no te quiere así. Salomón tenía dinero, tenía posesiones, tenía poder. Todas las cosas que tú puedes querer en la vida, Salomón las tenía. Y llegó el punto que le hastiaron. Todo era frustración, vanidad. La Biblia dice que la creación completa está sujeta a vanidad. Nosotros vivimos en esa creación, nos guste o no. Escúcheme bien. Y como cristianos no estamos exentos de vivir circunstancias tristes. Perdóname, nunca en esta iglesia te voy a predicar lo diferente. Esta iglesia te va a predicar realidad, para que puedas salir a la calle a vivir con tu realidad en el poder de Dios. Porque Dios te va a dar poder para que pases al otro lado, pero vas a pasar tu necesidad. Si vienes aquí para que te diga que Dios te va a resolver los problemas, no es cierto. No es bíblico. Estamos llenos de circunstancias tristes. Yo me siento a preguntarle a cada uno de los que están aquí cómo está su vida. Cada uno tiene un asunto que le duele o le pesa. Enfermedad, dolor, muerte. Gente que tiene enfermedades crónicas. ¿Usted cree que la enfermedad crónica es buena? Y le pido al Señor que me sane y no me sana. Si tú eres una persona que tiene dolores intensos y no se te quitan nunca, va a haber un día que tú te vas a levantar fastidiado, que tú quieres morirte. Las discapacidades, si usted tiene una discapacidad, si se ha quedado ciego, lo que sea, o nació así o después con el tiempo, un accidente o algo, usted perdió algún movimiento, las discapacidades son horrendas, ya yo no puedo hacer lo que podía hacer. Y el día que te das cuenta que eso no vira para atrás, es una frustración mayor. Las pérdidas, el divorcio, la pérdida de la muerte, la gente que vive sola y que ha vivido toda la vida sola, eso es duro. Hay gente que le gusta, pero hay gente que no. Y no han podido resolver su soledad. Y eso duele. La pérdida de familia. No, no. Gente que tiene familia o compañeros de trabajo o vecinos que son unos desconsiderados, molestosos y desordenados. Estamos rodeados de gente difícil. Y hay veces que no podemos salir de ahí. Y me tocó este animal que tengo al lado. Y no veo por dónde esto va a salir, porque sigue ahí. Y yo no tengo manera de salir porque estoy pelado o lo que sea. Un matrimonio insatisfactorio. Gente se siente atrapada en un matrimonio insatisfactorio. O una soltería insufrible. Y para colmo hay ocasiones en que miramos para el lado y nos parece, escuche bien lo que dije, nos parece que el que es más malo que yo le va mejor que a mí. La Biblia tiene una respuesta para todo eso. Le voy a leer la parte mala, usted después lee la buena, pero en el Salmo 73, usted lee después la parte buena, pues no la voy a leer aquí.
Pues yo quiero que usted entienda que la Biblia se toca en todos estos temas, todas tus depresiones, todos tus dolores, todos tus descontentamientos. Estamos hablando del contentamiento con lo que soy, con lo que tengo y cómo estoy. Con mi circunstancia presente en la vida. Pero la Biblia, el Señor tiene misericordia de ti y de mí. La Biblia dice que Él se acuerda de que tú y yo somos polvo. De que estas cosas duelen. De hecho, cuando Cristo vino y se encarnó, en Hebreos dice que Él se encarnó para poder entender todas tus tentaciones, que fue tentado en todo menos, pero sin pecado. ¿En qué tú y yo somos tentados? En todo esto. En querer salir corriendo y dejar a Dios porque nos parece que Él nos dejó a nosotros. En querer maldecir a Dios y morirse. ¿No te acuerdas cuando Job está tirado afuera? Pierde sus hijos, pierde su dinero, pierde su economía, pierde su salud y su mujer le dice, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres? ¿Usted sabe la depresión que esa mujer tenía que estar pasando? Para haberle dicho a tu marido, muérete ya. Ella se iba a quedar a joyar la vida. Era el tiempo antiguo y el tipo le iba a dejar sin chavo y sin hijo. Y ella prefería que él se muriera. La Biblia es profunda, es bien, y yo quisiera que tú la leyeras de esa manera. Pues si te metes ahí todas las mañanas vas a ver cómo Dios sabe el dolor de tu corazón. Y está listo para bendecirte donde tú estás. Y te lo pierdes cuando no te metes ahí. Mira, Asaf, no fue David, Asaf, el rey Asaf escribe este Salmo 73. Mira cómo habla. Versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Eso se llama que me iba a descajear. Creo en ti, pero yo estoy a punto de descajearme por lo que me estaba pasando. Eso dice él. Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Versículo 3. Porque tuve, ¿qué dice ahí? Envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Lo voy a saltar, ok, sigo. El 4. Porque no tienen congojas por su muerte. Su vigor está entero, están josaditos, tienen fuerza y yo aquí enfermo. No pasan trabajo, versículo 5, como los otros mortales. No tienen tantos chavos, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Miren lo bien que él los había observado. El tipo estaba sacado por el techo. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Estos tipos. Versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Nadie se les metió en el medio. Tienen dinero y yo aquí pelado y enfermo, ellos también. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos. En ese momento la depresión de ese hombre era tal que él estaba negando su fe. Usted tiene la asignación de leer el resto del capítulo. Porque él dice, después me di cuenta, no te dio cuenta, el Espíritu Santo te dice, Brenda, me di cuenta que yo era como un burro, como un asno, pensando esas estupideces. Porque Dios me hizo entender cuál es el fin de ellos y cuál es el fin mío. ¿Okay? De hecho, uno de los principios más importantes es que en este mundo tendrás aflicción, pero Dios te va a llevar una gloria mejor. Lo vamos a ver ahorita. Tú tienes que aprender a mirar y vivir con la eternidad de frente, no con tu presente, con la eternidad. Pero miren lo difícil, eso es lo que nos pasa a veces. Ese es el dolor que cargamos a veces. Dios lo sabe, Dios lo entiende. Cristo fue tentado en eso también. Dice que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Y Él fue tentado y Él sabe lo que tú estás sintiendo. Y por eso dice, y tenemos un sumo sacerdote de los cielos que fue tentado en todo para que pueda apiadarse, tener misericordia de ti y de mí. ¿Y cuál es la respuesta bíblica que Dios te da al día que tú miras tu condición y te cansas de ella? Y te duele. Quizás cosas que estás viviendo porque tú te las buscaste, pero otras no te las buscaste. Y te las buscaste o no estás ahí.
Y duele. Y de momento tienes un Dios todopoderoso, pero no mueve un dedo para cambiar tu condición en este momento. Entonces, ¿por qué? Hay unos principios de Dios, no todos te van a gustar, pero te los voy a dar todos uno por uno. Primero, recuerda que Dios es soberano y que Él hace como Él quiere. Repítelo conmigo, Dios es soberano y hace como quiere. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra, incluyendo tú y yo, son como ¿qué? Como nada. Él es grande, yo no. Y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No le cuestiones a Dios su sabiduría contigo. Nunca. Nunca. No hay quien detenga su mano y diga, ¡hey! ¿Qué haces? Mucho cuidado. Reconoce tu posición. Esto se llama temor y temblor ante Dios. Y hay cosas que no nos las podemos permitir. Y una de esas es ser arrogantes con Dios. Cierra la boca y mete mano. Porque el segundo principio dice, Dios tiene un plan. Dilo conmigo. Tiene un plan. Isaías 46, 9 al 11 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro y nada hay semejante a mí. Versículo 10 dice, que anuncio lo que viene desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no estaba hecho. Y yo soy el que digo, mi consejo significa mi voluntad permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es tu Dios. Dame el 11, por favor. Que llamo desde el oriente el ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. ¿Cuál es el varón de mi consejo? Isaías. ¿Cuál es el varón del consejo de Dios? Cristo, bendito sea el Señor. Cristo. Llamo desde lejos a Cristo que viene para acá a hacer mi voluntad. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también. David decía que Dios lo había formado, ¿se acuerdan? El vientre de mi madre, desde embrión. Y todas las cosas que dijiste, escribiste de mí fueron luego formadas. Antes de que tú nacieses, Dios te conocía por nombre. Y te puso en un lugar con una razón, con una función, con un ministerio, con una obra para ti. Escúchame bien. El día de tu nacimiento fue decretado por Dios y el día que Él te va a llevar de aquí también. Eso nadie lo va a cambiar. Amén. No te asustes, porque te vas a encontrar de frente con el rostro de Cristo y va a ser lo mejor que te va a pasar. Una de las pruebitas de nuestra fe es esa. Si queremos tanto el futuro, que anhelamos estar con Él más que estar aquí. Y si todavía anhelamos demasiado estar aquí, tenemos un pequeño problema de fe. Mete mano, brega. Y ese Dios tiene un plan contigo, tiene tu nombre. Dice el Señor, en Efesios Pablo dice, somos hechura de Él, para que trabajemos las cosas que de antemano Él preparó para nosotros. Antes de que tú te convirtieses ya había obra preparada para ti. Y tu trabajo en esta tierra no es buscar qué yo quiero hacer, no, qué Dios quiere conmigo. Y si nunca le has hecho esa pregunta, Dios empieza a hacérsela ya. ¿Para qué tú me pusiste? ¿Por qué yo pasé por esto? ¿Hacia dónde yo voy? Y si metiste las patas en tu vida, tranquilo, que Dios restaura las cosas. Tú tienes que mirar para allá. ¿Te acuerdas Pablo que decía? Dejando atrás lo que ha pasado, prosigo hacia la meta. Necesito gente que sepa eso, voy para allá. Dios es soberano, hace como quiere. Dios tiene un plan. Tercero, repite conmigo, pero ese plan siempre redundará en bien para los que le aman. Romanos 8:18. Léalo conmigo, todo el mundo. Pues tengo por cierto
que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y eso es para este momento y para tu futuro. Tú tienes que aprender a vivir como gente del cielo. La gente del cielo está pensando en lo que viene, no en lo que hay. Por eso yo tengo la Biblia y la Biblia me dice cómo esto estaba. Los primeros 2 capítulos de Génesis. Capítulos 3, ¿por qué se dañó? El gesto del libro, ¿cómo estamos? Y los últimos capítulos, ¿a dónde vamos? Y si yo no puedo vivir con Apocalipsis 22, 21 y 22 en mi cabeza, tengo graves problemas, porque esa es la esperanza de los santos. Todos los apóstoles en todas las cartas repiten la esperanza de los santos, la esperanza de gloria, la gloria que vamos a tener, porque en este mundo no se puede vivir si no voy mirando lo que viene después. Te vas a quedar sin gasolina si no vives sabiendo que tu Dios te tiene una eternidad gloriosa. Gloriosa. Por eso te dieron la historia completa. No le falta nada. Y por eso Juan, cuando escribe Apocalipsis, dice: y el que le quita este libro, le quito el nombre del libro de la Biblia. Y el que le añada, le añado las plagas del mismo infierno. Porque esta es la gloria de los santos. Estaremos ese día con Él y no habrá más lloro ni sufrir, no habrá más muerte, no habrá más tristeza, porque Él mismo será la luz. Él estará en el centro y viviremos con Él por toda la eternidad. La esperanza de gloria del creyente. Ay, pastor, pero para eso me tengo que morir. ¿Tú te imaginas tú caminando hacia tu muerte en tristeza, depresión y angustia? O tú caminando hacia tu muerte feliz y haciendo la obra del Señor, diciéndole: Dios, mira todo lo que estoy haciendo. Cuando llegue allá arriba, te llevo todas estas almas conmigo para tu gloria. Y cuando llegue allí, Él diga: buen siervo fiel. En lo poco, 70 años, 50 años, 30, lo que te di, en lo poco fuiste fiel. Vente ahora. Ahora es que empieza lo bueno. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Romanos 8:28. Este lo sabemos. Todo el mundo léalo conmigo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Por eso Pablo podía estar contento con su condición. ¿Se acuerdan que Pablo dice en 2 Corintios: y me dieron una condición, un aguijón, ¿se acuerdan? En el cuerpo. Lo brutal es que Pablo dice que el Señor envió un demonio a molestarlo. Que su condición aparentemente era enfermedad, pero una enfermedad causada por los poderes de las tinieblas. Y Dios lo permitió. Recuerde que lo que Job pasó fue permitido por Dios y fue causado por Satanás. Y Pablo dice que lo subieron al tercer cielo. Escúcheme bien, Pablo vio lo que tú y yo no hemos visto, porque tú y yo estamos creyéndole la Biblia. Pero a Pablo lo subieron. Él vio y dice: y vi cosas allí que no les es dado al ser humano hablar. No hay lenguaje para lo que nos espera. Y Pablo dice que lo subieron y lo vio, y cuando bajó, primero dijeron: no puedes hablar porque no tienes ni lenguaje para decir lo que viste. Y segundo, como yo sé que tú eres un guillú, dice: y para que no me enaltecieran las visiones que tuve, Dios envió un azote a mi cuerpo, un emisario de Satanás. Y en 3 ocasiones, 3 significa, recuerden, lo hice. Y en judío, recuerdan que es la totalidad, 3. Y el Señor me dijo un día: bástate en mi gracia. Es que suena tan lindo. ¿Qué es mi gracia? Te basta con lo que te di, y lo que no te doy, te callas la boca. Porque de ahora en adelante, por esa debilidad que tú tienes, por ahí es que yo me voy a manifestar. Si te la quito, te me dañas. Pero si te la dejo, te voy a usar para mi gloria. Mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Y Pablo después de eso dice una locura. Por lo tanto me glorío en mi debilidad. Pero tú eres loco. Me glorío en mi soltería, me glorío en mi problema en el matrimonio, me glorío en que me duele hasta las uñas, me glorío en lo que sea, porque en esa debilidad mía Dios me va a usar. Porque yo estoy alineado al propósito de Dios. Que las cosas cambiaron en tu vida, que ahora son diferentes, que ahora te duelen. No te amargues con Dios, porque Él hace lo que quiere. Él tiene un plan, su plan es bueno y es para su gloria. Y Dios le dijo a Pablo, ¿qué le dijo? ¿Te acuerdas? Bástate en qué? El poder para que pases al otro lado, te lo da Dios. Tu circunstancia va a estar ahí. Puede que cambie, puede que no. Pero el poder para pasar al otro lado en victoria te lo da Dios. Bástate en mi gracia. 2 Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí viene el loco de Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Mire qué bello esto. Para que repose sobre mí wow. Yo acepto lo que Dios me da y la gloria de Dios viene sobre mí. Yo le conté a ustedes, muchas veces se lo he contado, pero para mí fue una experiencia bien fuerte. Una hermana en la fe, una hermosa mujer de Dios. Estaba súper enferma. Tenía todas las condiciones que usted se puede imaginar. Y un día la encuentro en mi trabajo y la veo, ¿cómo está? Dios te bendiga, hacía mucho tiempo no la veía. Una mujer que Dios usaba en predicación y todo, caminando por iglesias y todo. Y ella empieza a llorar. El dolor en el cuerpo y la prognosis médica. Empieza a llorar y me dice, pastor, hay gente que me ha dicho que, ¿te acuerdas de Job, verdad? Hay gente que me ha dicho que yo debo tener algo malo porque Dios no me ha sanado. Y me dijo, pero lo más gracioso, lo que menos entiendo, vamos. Pastor, es que voy a las iglesias y Dios sana a la gente cuando les pongo las manos encima. Y no me sana a mí. Bástate en mi gracia. No sé por qué Dios lo hizo. Pudiera yo especular. Sufre lo que ellos sufren para que les tengas misericordia y les ministre. Pero esa no es vida para uno. Tranquilo que lo tuyo viene. Que esto es un corto tiempo. Que esto es un corto periodo. Y prefiero las aflicciones presentes para ganar la gloria que viene. ¿Usted no quiere que llore para salir de mi condición? Claro. Que si estoy soltero me quiero casar. Pues cásate. Bien casado. Estoy soltero. Pues cásate bien casado. Y si Dios no me da a nadie, gózate. ¿Qué hago? Creerle a Dios. Estar contento de lo que hay hoy. Y de lo que Él te dé mañana, contento. Y de lo que no te dé, también. ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi responsabilidad? Vamos a hacerlo para su gloria. Yo voy a cerrar así. Por lo tanto, para cada situación que les he mencionado, el único refugio que tú tienes en la vida es confiar en la providencia de Dios. Di conmigo, la providencia. Dios va a proveer. Y creer que su poder nos ayuda a pasar al otro lado. Cualquier circunstancia, sea temporera o sea permanente. Pablo lo dice de una manera hermosa y quiero dejarte con este texto, Filipenses 4, 11 al 13, que dice. Póngalo ahí. Aquí Pablo está hablando de dinero, pero tiene que ver con todo lo que hemos hablado de contentamiento en estas 2 semanas. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¿A qué? ¿Aprendido a qué? Repítalo. Contentarme. Cualquiera sea mi situación. Dame el 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy. La abundancia me enseña y la escasez también. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Deja la envidia. Deja el celo. Desecha el enojo.
Desecha la frustración. Habla con Dios de lo que te duele. Usa el Salmo 73. Dile, mira, así es que estoy. Llévale el Salmo 73, tírate de rodilla y léelo. Dile a Dios cómo te sientes. Pero pídele de su gracia para poder caminar firme al destino que Él te designó. Porque tú estás vivo y estás aquí hoy para hacer para la gloria de Dios. Dale un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Si has sido edificado con este programa y deseas obtener más información sobre nuestros servicios congregacionales, puedes acceder a nuestra página web en www.laiglesiadelcentro.com. También puedes escribirnos a Volvamos a la Palabra, P.O. Box 14-1355, Arecibo, Puerto Rico 00614. Nuevamente, gracias por sintonizarnos y te esperamos en nuestra próxima edición de Volvamos a la Palabra, a esta misma hora, por esta misma emisora. Que la paz y la gracia de Dios sea sobre ti en este día del Señor.